¿Cómo estás, Esteban? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la calurosa bienvenida. Bien, bueno, me alegro, me alegro. Faltan muchas cosas, pero afecto no falta. Y hoy tenemos mate, eso es Y hoy hay para mate, destacar. ¿viste? Mirá, te atendemos de De los dos lujo. lados había mate, del lado de atrás del vidrio y acá también hay mate. Ya Estamos está. mejorando. Nos, Termina el año y estamos mejorando. ¿Viste? Alguna vez íbamos a hacer las cosas bien. Bueno, hoy vamos a hablar de una escuela que tiene muchísima historia porque fue nada más ni nada menos que la primer escuela de Río Grande. Así es, el día de hoy quiero hablar acerca de la escuela número 2, Benjamín Zorrilla. Es la primera escuela, como dice Flor, de Río Grande. Y específicamente voy a hablar de los primeros 50 años de la escuela. Hoy porque tengo en mis manos, y que después supongo saldrá en nuestra proyección ahí en YouTube, Sí. un libro que habla de que se editó con los 50 años de la escuela. Esto es una reliquia que no estaba en la escuela. Es como un cuadernito, tiene el tamaño de un cuaderno. Exactamente, y está la historia de la escuela, algo de la historia de Río Grande. Yo lo conseguí gracias al bibliotecario, quiero nombrarlo a César, el bibliotecario de la Escuela 2, que por su intermedio yo pude acceder a esto como préstamo. Así que lo que voy a contarles Devolvelo, hoy, Esteban, ¿eh? vamos a devolverlo. Lo que voy a contarles hoy está editado en esta publicación, que es una publicación conmemorativa por los 50 años de la Escuela 2, que es sumamente interesante. Y dice este librito que la historia registrada de la Escuela 2 está a partir de 1942. Ajá. ¿Sí? Como que desde su fundación hasta el 42 no hay muchos registros, porque dice como que los docentes se abocaban más a la tarea de la enseñanza que por ahí a dejar algunas cosas registradas. Que la primera bandera la primera bandera de ceremonia recién se va a utilizar el 21 de septiembre de 1942. Mira. Antes no había una bandera de ceremonia y que fue donada por una de las autoridades militares para la escuela y que fue utilizada en 1942. Habrá sido alguien del BIM, que ya veníamos hablando también en No relación estaba al BIM. no estaba el no batallón existía. todavía, no. Había un batallón número 14, pero no el batallón de infantería número 5 de Marina. Ah, mira. O sea que la escuela 2 es anterior al BIM. Exactamente. Ujú. Y después vamos a hablar de eso también. Hay un breve relato ahí acerca de cuáles eran las condiciones de nuestra ciudad. Dice que para 1920, en lo que es el ejido urbano, solamente había unas 4 o 5 casas. Sí, esto está escrito ahí. Y para el 22, unas 5 familias había alrededor de lo que era Río Grande. Ay, qué bárbaro, qué chiquitito. 7 u 8 niños que podían tener edad escolar. Pero que esos niños tenían que ir a hacer sus estudios primarios a Punta Arenas, Sí. porque nosotros no teníamos una escuela. O sea, las primeras letras se aprendían en Punta Arenas porque acá no había una escuela donde los chicos pudieran asistir. Ujú. Entonces eso como que va generando un movimiento entre la gente y comienza a reclamarse por la instalación de una escuela. Y ahí se va a designar como encargado escolar a Eduardo Van Aken, ¿sí? Uno de los principales comerciantes de la época de nuestra ciudad. Van Aken va a ser uno de los responsables de la instalación de la escuela número 2. ¿Sí? Y el Consejo Nacional de Educación va a emitir una resolución para la creación de la escuela en nuestra ciudad. ¿Eso en qué año? Entre 1920 y 1924. Ajá. ¿Sí? Todo esto es en ese periodo. ¿Por qué digo esta ventana de tiempo? Porque más adelante el libro no deja en claro cuándo fue que empezaron a darse clases. Si fue en 1920 o si fue en 1922. La resolución del Consejo es de 1924. Entonces hay como algunos bachecitos en la historia oficial. Uh-huh. Y yo estuve leyendo por ahí en otras fuentes y no siempre coinciden los datos que están publicados acá con lo que se cuenta en la actualidad de la Escuela 2. Hay algunas discrepancias en algunas cosas y por eso me parecía valioso hacer referencia solo a esto y no buscar en otros lugares, ¿no? Porque esto es lo que se escribió allá en 1976. El primer docente fue Telmo Suárez. Mira, un varón. Un maestro. Un maestro que tampoco era específicamente maestro, pero que él fue candidateado como docente y fue aceptado. Además se crea una comisión pro escuela porque no había edificio.
acá hay algo raro, ¿no? Porque la escuela en un principio no va a ser construida por el Estado, sino que van a ser los privados, gente de la ciudad que va a empezar a juntar dineros para llevar adelante la construcción de la escuela. Entonces se crea una comisión pro escuela y acá van a salir algunos nombres conocidos. Martín Chapresto, Eduardo Van Aken, Francisco Bilbao, Alfredo Scott y el comisario Kraeser, que estaba en esa época, son como los encargados de juntar plata, un billetito acá, una rifa acá, el cobro de impuestos, también se destinaba un dinero a eso y finalmente se va a poder levantar un edificio donde hoy funciona la Intendencia. Ah, ¿sí? no, el primer edificio no fue en Belgrano y San Martín. No. Ese edificio lo construye la Fundación Evita en la década del 50. El primer edificio de la Escuela 2 es donde hoy funciona la municipalidad. O sea que el despacho del intendente podría haber sido tranquilamente un salón de clases. Tranquilamente. ¿Por qué? Porque el primer trazado de nuestra ciudad es donde está la municipalidad. Claro. ¿Sí? Los primeros planos que se conocen de la ciudad es esa zona de la ciudad. ¿Sí? Entonces ahí funcionaba la Escuela 2. Mirá. Que habla acá, bueno, es muy interesante el relato, que dice que las aulas eran de 3x4 y que entraban 20 alumnos en 20 bancos en ese 3x4 que era el aula. Recién para 1943, la Rural, que funcionaba ya la Asociación Rural, apoya financieramente para ampliar el edificio escolar. Sí. Porque además, ¿qué pasaba con el edificio? Era bastante precario, entonces dice que entraba viento por abajo y hacía frío, entonces se pudo ampliar, se pudo generar más dependencias y una parte fue aportada por la Rural y otra parte fue aportada por Menéndez Betti. ¿Sí? La empresa Menéndez Betti, dueño de María Betti, obviamente, va a financiar también esa obra. Recién para 1952 se inaugura el nuevo edificio. El que ya conocemos. El que ya conocemos, que tampoco tenía las dimensiones que tiene hoy. Ese edificio ya fue ampliado en un par de oportunidades. Ahí va a tener ese edificio, luego con los años le va a llegar el gas, ¿sí? En un principio la calefacción no era gas. Y acá un dato interesante, en ese mismo edificio había un consultorio médico y un consultorio odontológico. Mirá. Las instalaciones del consultorio odontológico... Había como una pequeña posta sanitaria. Exactamente. En ese consultorio odontológico hoy funciona el laboratorio de la escuela. ¿Sí? Porque están las instalaciones de gas también y ahí entonces se usan esas cosas. Que es muy interesante de cómo fue transformándose el edificio escolar, ¿no? Todavía quedan vestigios de ese primer edificio de 1850. También se crea el Jardín de Infantes para esa época en el mismo edificio. Claro, porque también, digamos, en ese momento el país se iba transformando y pensando en la educación. Antes el jardín de infantes tampoco era obligatorio. Exactamente. Hay que decir acá que, claro, solamente arrancaban, digamos, la escuela en primer grado, pero no había una instancia anterior educativa. Y la política educativa de Perón pone mucho énfasis en el desarrollo de los jardines de infantes y se va a notar en esta parte, ¿no? Claro. No solo en nuestra provincia, sino en muchos lugares del país se empiezan a construir los jardines de infantes de la mano del gobierno peronista. ¿Sí? Bien. Y dice el libro, ¿no?, que recién en 1933 comienzan a aparecer algunos registros escritos de la escuela, con lo cual es muy raro. Un pequeño paréntesis sobre Telmo Suárez. Llega a Río Grande en 1920 y su cargo es encargado de las reservas pastoriles del lejano sur. Ese era el cargo. Un cowboy. Como los cargos que inventa Macri, bueno, sí, así era el cargo que tenía. Director Nacional de Bicicleta. Exactamente. Y vino ad honorem. Ah, mira Telmo. O sea, y un ese valiente. Cargo, exacto, lo ejercía en todo Patagonia Sur, desde Chubut hasta Tierra del Fuego. En el 23 es designado director y en el 26 se produce la nacionalización de esta escuela. O sea, el Estado se hace cargo de la escuela. En un principio fue como una cuestión privada. En el 26 se nacionaliza la escuela. Y acá Telmo Suárez es designado juez de paz. Va a estar un tiempito y se va en 1930-31. Era un comodín, Telmo. Iba así. Fue designado juez de paz. Mirá. Y al poco tiempo se va de la isla. Fallece en 1970 y nunca volvió a Río Grande. Mira, pero quedó en la historia de la Escuela 2. Quedó en la historia de la Escuela 2, completamente. Yendo al primer día de clases, ¿no? Ahí dice el libro, ¿fue el 3 de octubre de 1920 o el 3 de octubre de 1922? No sabemos. No sabemos.
Queda ahí el interrogante abierto. Y el mástil que se utiliza lo va a donar Alfredo Scott, que era uno de los que formaba parte de la comisión pro escuela. ¿Sí? Dice que la primera clase que se dio fue la de lengua, después la de matemática, y que después de la última hora Telmo Suárez se dedicó a hablar de la patria, del valor de la patria. 8 alumnos nada más había ese primer día de clases en la escuela número 2. Qué bárbaro, mirá vos. Educación física recién se empezó a enseñar en 1974. Y un montón de años después. Sí, y entre la lista de docentes hay una docente famosa, Marta Lasalle, ¿sí? La mamá de Natalia, de Diego y de Pablo. Sí. Quizás algunos los conozcan. Plástica en 1975. Cerámica en 1972. Así como algunos datos que van surgiendo de este librito. Y en cuanto a las instituciones adentro de la escuela, la Cooperadora se va a fundar en 1936. Mirá. Una comisión de exalumnos. Bueno, pero esta comisión pro fomento, digamos, fue como un antecedente Sí, a lo que era la cooperadora formal, sí, ¿no? Exactamente, sí. Pero bueno, va a tener esta cooperadora en el 36, el grupo de exalumnos en el 52 y un club de madres en el 64. Toma. En el 67, el jardín de infantes, formalmente. Como las cosas que se van dando. Y después hay una breve estadística, y ya vamos para ir cerrando, una breve estadística de cómo fue creciendo la población. Entonces, entre el 22 y el 26 solamente hubo 8 alumnos. Sí, debe haber sido como un salón multiedad, ¿no? Claro, un multigrado. Un multigrado, eso, no me salía la palabra. En un mismo salón los distintos nenes con distintas edades, seguramente. Exactamente. Después, en el 42 había 105 alumnos, en el 59 167 alumnos, en el 65 378 alumnos. Mirá cómo Esto crecen. coincide con el crecimiento del petróleo. Claro. ¿Sí? En el 70 había 623 alumnos y en el 76 720. Este libro llega hasta 1976. ¿Sí? Ahí ya se sancionó la ley de promoción industrial, ya teníamos el petróleo desarrollado en nuestra provincia y poco a poco empezaba a crecer. Hoy la verdad que la escuela tiene menos estudiantes porque solamente funciona en un solo turno. ¿Sí? Si funcionase en 2 turnos probablemente llegaría a 900 estudiantes, seguramente. Claro, porque la escuela 2, Benjamín Zorrilla, es escuela 2 solamente en el turno mañana. A la en tarde el es la turno escuela. tarde es la escuela número 27. Exactamente. ¿Sí? Ese desdoblamiento viene de la década del 90. Bien. Y acá un dato interesante para decir. No hay un registro, o al menos el libro no lo dice, de cuándo se la bautiza Benjamín Zorrilla. No lo sabemos. Queda por investigar. Exactamente, ahí no dice a partir de cuándo se la denomina Escuela Benjamín Zorrilla. Pero sí era a partir del 30 como que se dice que es la Escuela Benjamín Zorrilla. Sí, Benjamín Zorrilla fue un funcionario de 1880 más o menos, fue ministro, tuvo varios cargos interesantes. Pero no se dice bien cuándo se la bautiza, se la denomina Benjamín Zorrilla. Mirá. Que es un dato interesante para pensar. Y los últimos, y ya voy terminando, a partir del 65 empieza a funcionar en la Escuela 2 la Junta Nacional de Alfabetización. A partir del 67, esto es interesante, la DINEA comienza a funcionar ahí. ¿Qué es la DINEA? La Dirección Nacional de Educación de Adultos. Ajá. Empieza a alfabetizarse a adultos, educación primaria, y va a funcionar luego un anexo que funcionaba acá en el BIM número 5, ahí ya sí en el 5, de la Escuela 28, que era la secundaria. ¿Sí? Y por eso la Escuela 2 está asociada a los orígenes de la educación de adultos, porque los conscriptos eran llevados al edificio de la Escuela 2 para que estudien y se alfabeticen. Bueno, sin duda es una institución que ha marcado la historia de Río Grande y muchos y muchas egresados de la Escuela 2 que dicen orgullosamente, ¿no? Yo fui a la Escuela 2 Benjamín Zorrilla. Sí, obviamente. Muchas generaciones han pasado por ahí. Y ya para cerrar lo de los padrinos. En el 42, el Regimiento 14 era el padrino. Mirá. Vamos a buscar después algunos datos del Regimiento 14. Sí. En el 45, un transporte privado que se llamaba Fidel López. En el 52, el remolcador Yamana. Y finalmente, en 1976, el batallón número 5, escuela de nuestra ciudad. Padrinos de la Escuela 2. Padrinos de la escuela. Entiendo que en la actualidad también. Muy bien. Bueno, saludamos entonces a todos los integrantes y las integrantes de la Escuela número 2, Benjamín Zorrilla. Que hace poquito fue su aniversario, están yendo hacia el centenario, ¿no? Muy bien, los saludamos entonces celebrando y conmemorando este nuevo aniversario. Gracias, Esteban, por todos estos datos y toda esta historia. Nos vemos, hasta la próxima.